la obediencia. Pero nosotros nos dejamos llevar simplemente por estos argumentos falsos. Y más adelante dice, quiero entrar un poco más, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura la noche, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Dios nos muestra que Él se mantiene en entera sumisión. Dios nos muestra que Él se mantiene en entera sumisión a lo que el Padre lo envió. Porque Él por obediencia nos quiere mostrar que para este milagro es para la honra del Padre. Y que nosotros, por medio de Él, por medio del conocimiento y por medio de la obediencia, nosotros estamos honrando al Padre. Por medio de este proceso. Y eso es lo que nos muestra en el versículo 4. Que Él está en una entera sumisión, le está demostrando al pueblo que Él en una entera sumisión está honrando al Padre por el milagro que va a suceder, porque todavía no ha sucedido el milagro, pero está en el proceso hacia el milagro. O sea que primeramente vienen los cuestionamientos del milagro, que son los argumentos falsos. Luego de los argumentos falsos, Dios va a reconocer nuestra posición en la obediencia y Dios va a aclarar que eso es para la gloria y honra de Dios. Porque no puede haber un milagro si no existe una obediencia. No puede existir un milagro si no hay una sumisión hacia el Padre. No puede ser. Y dice en el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y cuando nosotros entendemos esto, estamos entendiendo que es un mensaje profético. Porque antes de que suceda el milagro, Dios le está diciendo que Él es la luz del mundo. O sea, no hay otro medio hacia la salvación. No hay otro medio. Porque para haber salvación tiene que haber obediencia. No puede haber salvación sin obediencia. Y el ciego era testigo. El ciego tenía un testimonio simple. Porque al ciego le preguntaron qué había sucedido y él solamente relató de que este hombre, Jesús, había escupido, tomó tierra, le lavó los ojos, le dijo lávate y fue sano. Y el testimonio fue simple, fue directo, no hubo desviación en el testimonio. Amén. Porque por medio de nuestro milagro va a existir el testimonio el cual muchos milagros se van a desencadenar en nosotros y en lo que escuchan el testimonio. Y eso es lo que sucedía con el ciego. El ciego simplemente tenía un testimonio simple, recibió un conocimiento y tuvo un testimonio. El conocimiento que él recibió fue de que Dios era la salvación, no había otro medio. Él fue ciego desde nacimiento. No dice específicamente qué edad tenía, pero digamos que ya tenía muchos años de ser ciego. ¿Verdad? Dice más adelante, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo en la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. En Deuteronomio 25:9 habla de que escupir es una maldición. Y aquí dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué nos quiere mostrar el Señor cuando dice que Él escupió en la tierra e hizo lodo en la saliva? Al escupir
escupir a la tierra, Dios nos está mostrando o nos está hablando que la humanidad está envuelta en el pecado. Dios nos está diciendo que la tierra está envuelta en pecado. Por eso es el acto de escupir hacia la tierra. Porque nos está mostrando que la tierra está envuelta en pecado. Y dice, e hizo lodo con la saliva. Para que este hombre experimente una sanidad, debió responder obviamente por la obediencia, pero cuando mencionaba yo que cuando él dice que escupió a la tierra e hizo lodo en la saliva, significaba que él estaba diciendo que la tierra estaba envuelta en pecado, que nos estaba mostrando que la tierra estaba envuelta en pecado. Y dice más adelante, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y nosotros, y me pongo a pensar, y nos ponemos a pensar, y me pongo a pensar, ¿qué representa? ¿Por qué Dios no hizo simplemente una imposición de manos? ¿Por qué Dios no simplemente hizo un acto diferente? ¿Por qué Dios simplemente no oró? ¿Por qué no simplemente levantó la mano y dijo, eres sano, eres libre de tu ceguera? ¿Por qué Dios no hizo eso? Hubiese sido muy fácil. Hubiese sido fácil y hubiese sido bueno también. Y al día de hoy estuviéramos estudiando de que Dios levantó sus manos o de que Dios oró. Pero no dice eso. Dice que Dios escupió al suelo, porque Él quería hacerle notar a las personas de que la tierra estaba maldita, de que nosotros habitamos en una tierra llena de pecado, pero nosotros somos escogidos, porque el cielo nos representa a cada uno de nosotros, porque somos escogidos dentro de una tierra o dentro de un pueblo lleno de pecado. Somos escogidos. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido escogidos. Y eso es lo que nos está representando. Y dice más adelante, y le dijo, ve a lavarte. Pero cuando él dice, ve a lavarte, ya sabemos lo que significaba la tierra, ya sabemos lo que significaba escupir al suelo. Ahora dice, ve y lávate. Y es profundo esta frase, porque el agua está hablando de la muerte del pecado. Es lo que está representando, la muerte del pecado. Cuando él dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Estaba representando que el agua era la muerte del pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos sacados de la tierra, sacados del pecado, de la humanidad que nos rodea, y somos pueblo escogido, somos lavados por la sangre del Cordero. Somos lavados de todos nuestros pecados, somos sanados, somos liberados. Pero no puede existir un perdón, no puede existir un milagro si no hay un proceso. Y nosotros, cuando dice la palabra aquí en este pasaje, que Dios escupe la tierra y lava con lodo sus ojos, le está haciendo ver al pueblo, no al ciego, porque el ciego no veía, pero le está haciendo ver a sus discípulos prácticamente, que fueron los primeros que lo criticaron. Miren, fíjense que no fue el pueblo que lo rodeaba. Los primeros que criticaron el acto del ciego y Jesús fue el mismo pueblo, fueron sus discípulos, no fue el mundo. Pero cuando él dice
y que por medio de él somos lavados por la sangre del Cordero. Él prácticamente está anunciando un acto profético que va a suceder más adelante. Obviamente va a suceder más adelante cuando Él es crucificado y resucita al tercer día. Él está dando una señal de un mensaje profético, pero en este punto estamos hablando del cielo. No nos vamos a adentrar tanto. En este punto está diciendo que el ciego fue lavado. Y dice más adelante, dice, entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, no es este el que se sentaba en el estrado. ¿Cómo nos ve ahora el mundo? Ya sabemos cómo nos vio el pueblo, que fueron los discípulos. Ya sabemos cómo nos vio el pueblo. No es este aquel que vivía allá en un cuartito. No es este aquel que vendía tortillas. No es este aquel que siempre pasaba de largo a la iglesia, ahora está aquí. ¿Cómo es que ahora canta? ¿Cómo es que ahora predica? ¿Cómo es que ya no es bolo? Yo no le digo bolo, le digo borracho. ¿Cómo es que ya no toma? ¿Cómo es que de la noche a la mañana se sentó ahí y ya no toma? Y ahora agarra una Biblia y predica. ¿Quién hizo ese milagro? ¿Quién hizo ese milagro? Dios. Y ya no es los discípulos quienes critican al ciego, ahora es el pueblo. Porque ya Dios le habló al pueblo. Ya el pueblo entendió que para poder hacer un milagro tenía que haber obediencia. Dios, Jesucristo, le demostró a los discípulos que por medio del ciego iba a recibir el conocimiento que los discípulos no tenían. Porque en ese momento los discípulos no tenían ese conocimiento, sino que tenían unos argumentos falsos. No estaban en contra de Dios. Es que es normal que nosotros nos preguntemos cosas que están fuera de nuestro conocimiento. Es normal que nosotros tengamos temor, no tanto temor, que tengamos miedo a las cosas del Señor. Es normal que los discípulos les preguntaran esto. Pero cuando nosotros recibimos el conocimiento ya no es normal. Ya no es normal que nosotros digamos, Señor, ¿cómo es que tú hiciste? Ya no podemos tener esa negación. Ya no podemos retroceder cuando hemos dado el salto a la obediencia. Cuando Dios ya nos ha dado el conocimiento, cuando Dios ya le dio el conocimiento a los discípulos, ya ellos no podían saltar, no podían retroceder y hacer la misma crítica que ahora los fariseos hacían y que las otras personas decían, no, ese no es el ciego, aquel, ese es otro. Pero sabían que era el ciego. El pueblo sabía que era el ciego. La humanidad nos reconoce afuera y sabe, no quiénes somos, sabe quiénes éramos, porque no reconocen quiénes somos al día de hoy. Pero el pueblo de Dios, todos los que estamos dentro de este lugar y todas las iglesias, reconocen quiénes son sus miembros, reconocen quiénes están sentados. Ya no hay una duda cuando lo ven orando, ya no hay una duda cuando lo ven cantando, ya no hay una duda cuando lo ven entrando con una Biblia en la mano. Ya no existe esa duda. Pero es un argumento falso. Muchas veces los dejamos entrar a la iglesia, al cuerpo de Cristo los dejamos entrar, y esos argumentos falsos hacen que los milagros que deben suceder en nuestra vida no los veamos, porque más adelante dice que y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé.
tan sencillo. Él no vio el procedimiento, pero él adquirió el conocimiento. Y muchas veces nosotros queremos recibir el conocimiento sin pasar por el proceso. Porque el proceso no lo podemos ver, porque el proceso nos desespera. A la hora de querer un milagro, el proceso nos desespera. Porque decía yo el domingo, a veces nosotros queremos las cosas ya. Lo decía porque estaba leyendo Habacuc y Dios le responde: ese es mi tiempo. Los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros, no son iguales. Ojalá que fueran iguales, porque si le pidiéramos algo al Señor ya mañana estaría listo. Pero es una cadena, es un proceso, y el ciego era un proceso que se tenía que desencadenar. Y fíjense que el primer proceso fue convencer al pueblo de que el milagro que iban a ver era de parte de Dios. Porque los primeros que criticaron fueron los discípulos, con argumentos falsos. O no vamos a decir crítica, sino que tuvieron cuestionamientos. Los primeros que cuestionaron el milagro sin suceder, fueron los discípulos. Entonces, muchas veces dentro de nosotros mismos, cuestionamos el proceso del Señor. Y no vemos el milagro, y el milagro está ahí, porque el milagro está a la puerta, el milagro está a punto de suceder. Ya Dios habló con las personas que tenía que hablar. Si le pedimos un trabajo, ya Dios habló con la persona para que abriera la puerta. Ya se creó la puerta, el puesto laboral ya se creó. Ahora falta hablar con el dueño de la empresa para que esa persona solicite a alguien que vaya a trabajar, y ese alguien somos nosotros. Pero no vemos ese milagro porque nos desesperamos, porque actuamos muchas veces como los discípulos, cuestionamos con argumentos falsos el milagro que Dios tiene para nosotros. Y no es que no va a suceder, pero muchas veces el milagro se retrasa porque nosotros mismos retrasamos los milagros, retrasamos el proceso. Entonces decía yo que antes del milagro había un proceso. El primer proceso fue aclararle a los discípulos que no era que el ciego había nacido condenado, que no era que el ciego o sus padres habían hecho algo en contra de él, o que habían hecho algo en su pasado para que este niño naciera ciego. Él les aclara diciéndoles: esto yo lo permití para la gloria de Dios. Entonces, hay un proceso. Luego de esta etapa en la que los discípulos ya aclaran sus dudas, viene el proceso del milagro. Pero Dios nos quiere enseñar a nosotros y a todo nuestro entorno que este milagro va a suceder, pero nos va a mostrar que nosotros, como decía el ciego, proveemos de una tierra llena de pecado. Pero cuando nosotros llegamos a sus pies y entonces aceptamos este milagro, aceptamos el proceso, nosotros somos limpios totalmente y recibimos ese milagro sin necesidad de verlo como el ciego, porque somos ciegos. Todos los que estamos aquí somos ciegos ante el milagro de Dios. Porque no vemos con los ojos el milagro, tenemos que verlo con nuestra fe. Y eso fue lo que vio el ciego. El ciego no vio con sus ojos porque no veía, pero vio por medio de la fe y recibió el conocimiento, que era el testimonio. Ahora él testificaba diciendo que aquel hombre lo había sanado y contaba tal cual y como lo había hecho. ¿Cómo lo contaba él si él no había visto? ¿Y quién se lo había dicho si se supone que todo el mundo decía que eso no era el ciego? Dios nos da la respuesta a nuestras necesidades. Dios nos va a dar la respuesta correcta.
Dios nos va a dar el milagro correcto. Dios lo va a hacer en el momento oportuno, porque Dios es un Dios oportuno. Dios es un Dios que llega en el momento correcto. Luego de este proceso le demuestra al pueblo, a los discípulos, que no hay salvación si no es por medio de Él. Y dice aquí, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, Él antes de hacer el milagro le está aclarando, no hay nadie, no hay un camino, no hay otra persona, no existe nadie si no es por medio de mí. No existe nadie si no es por medio de mí. Y está demostrando a la humanidad entera que Él se mantiene en entera sujeción a Dios. Jesucristo y nosotros debemos estar en entera sujeción a Dios, porque no hay otro camino. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro, solamente Dios. Luego de esto, entonces es que viene el milagro. Y es donde nosotros vamos a testificar que Dios ha hecho una obra en cada uno de nosotros. Es donde nosotros vamos a decir con testimonio: sí, Dios me liberó, Dios me bendijo con un trabajo, Dios multiplicó mis finanzas. Porque Dios es un Dios de prosperidad. ¿Quién ha dicho que Dios no es un Dios de prosperidad? Dios es un Dios de milagros también. Dios es un Dios de bendición. Nosotros, hace unos días atrás, yo decía, cuando Dios nos bendice a cada uno de nosotros, y lo digo por testimonio propio, cuando Dios me bendijo en un momento, se desencadenó una bendición a otras personas. Porque cuando Dios nos bendice, nosotros bendecimos al que está al lado, a nuestra izquierda, a nuestra derecha. Y esa cadena va siguiendo, y nosotros no sabemos cuántos hogares son bendecidos por medio de nosotros. Y nuestro testimonio debe bendecir a otros hogares. Y el testimonio del milagro que debemos testificar es que Cristo nos ha cambiado, que no somos el mismo de ayer. Ese es el testimonio que va a certificar que Dios ha hecho un milagro. Ese es el testimonio en el cual nosotros vamos a desencadenar una bendición en otra persona. Y va a ser una cadena y un proceso. Tal vez hoy no tenemos a nuestros hermanos aquí, no tenemos a nuestros hijos, no tenemos a nuestros esposos, no tenemos a nuestra abuela, a nuestro papá. Pero Dios va a hacer un milagro. Y ese es el testimonio que nosotros llegamos a nuestro hogar y decimos: mira que llegó Alexander, llegó Alexander, mira, llegó tirando todo, llegó de la iglesia, tirando la Biblia, llegó a la Biblia, Alexander, bueno, y ese no viene de la iglesia. No, ese no es el testimonio que nosotros tenemos que dar. Amor, ábreme la puerta, le digo yo a mi esposa, princesa hermosa. Amor, ábreme la puerta. Porque ese es el testimonio que nosotros vamos a dar en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y ahí donde se va a accionar el milagro. Ahí donde se va a accionar el milagro para nosotros y el milagro para la otra persona. Porque por medio de nuestro testimonio estamos testificando que Dios hizo un milagro en nuestra vida y que lo que éramos antes ya no lo somos. Porque antes estábamos cegados por el pecado, porque habitábamos en la tierra, porque habitábamos en el mundo. Pero Dios nos rescató del mundo y nos trajo a sus pies. Y ahora somos hombres diferentes, ahora somos mujeres diferentes. Y ese es el testimonio que nosotros vamos a dar afuera. Ese es el testimonio que vamos a dar en nuestros hogares. Ese es el testimonio que vamos a dar en nuestros colegios. Ese es el testimonio que vamos a dar en todo nuestro entorno. Ese es el milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y lo demás, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer.
Una casa Dios la va a dar, un carro Dios la va a dar, un trabajo Dios lo va a dar, una beca Dios lo va a dar, todo Dios lo va a dar. Pero si no testificamos lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿cómo va a suceder el milagro? No seamos los discípulos en el proceso en el cual, con argumentos falsos, no creyeron en el milagro que iba a suceder. Y que Dios tuvo que explicarles paso a paso cómo iba a ser el proceso para poder llegar al milagro. Se dan cuenta que nosotros mismos alargamos el proceso. Y si nosotros ahora decimos, y si los discípulos no hubiesen argumentado algo en contra de este milagro, ¿no creen que Dios hubiese levantado la mano y te declaró libre de tu ceguera? ¿No estuviéramos leyendo algo así en este instante? Quiere decir que nosotros mismos alargamos los procesos. Nosotros mismos. No es Dios. Entonces, las maravillas de Dios son buenas, porque Dios nos muestra el camino hacia la salvación. Dios nos muestra el camino hacia el perdón. Pero, mayor que todo, este ciego no hubiese sido sano si no hubiese habido obediencia. Si no hubiese habido una entera santificación hacia los mandamientos. No puede haber milagros sin obediencia, ¿verdad? Porque somos los mismos aquí que somos los mismos afuera. Somos los mismos aquí que somos los mismos en nuestro hogar. Somos los mismos aquí que somos los mismos cuando estamos hablando con un hermano en Cristo o con un inconverso. Que no me gusta decirle inconverso. Me gusta decirle a una persona que aún no ha aceptado a Cristo. Y muchas veces no lo han aceptado porque nosotros no le hemos sabido predicar. No le hemos sabido llevar ese testimonio. Pero Dios nos muestra sus maravillas. Dios nos muestra sus maravillas. Dios nos muestra sus maravillas en este pasaje. Y el propósito es que nosotros entendamos que si es cierto, la historia del ciego, Dios lo sanó, Dios le untó lodo con saliva, pero cuando nosotros nos adentramos en la palabra, cada detalle, porque qué bonito es cuando nosotros leemos y vemos cada detallito de la palabra. Y cada detalle en este pasaje nos enseña que Dios no nos quería enseñar exactamente el milagro. Dios nos quería mostrar de dónde provenimos nosotros y a dónde nos ha traído ahora, de dónde nos rescató. Dios le quiso demostrar al mundo que cuando Él escupía el suelo estaba diciendo que la tierra estaba maldita y que nosotros proveníamos del pecado. Pero cuando Él lava al ciego con agua y lo manda a lavarse los ojos, le está diciendo que Él ha sido lavado por la sangre de Cristo, lavado por salvación. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar en este mundo. Y yo sé que Dios tiene un mensaje diferente a cada uno de nosotros porque Dios nos habla de manera muy diferente. Decía yo un día con mi esposa, habíamos llegado muy tarde a la iglesia, ya estaba terminando. Pero yo le decía a mi esposa, mira, vamos, no importa la hora, porque Dios tiene un mensaje para nosotros. No importa la hora. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces su milagro no está en la prédica. Su milagro puede estar hasta entrando a la iglesia y con simplemente que usted le dé la mano a un hermano y le diga, Dios te bendiga. Ya usted hizo un milagro porque usted no sabía cómo esa persona iba entrando con problemas. Usted no sabía la desesperación con la que él traía, con la que él venía para entrar a la iglesia y sentirse en un lugar donde iba a ser amado, donde iba a ser libre. Entonces,
la bendición de Dios muchas veces no está en la prédica, está en la alabanza, como decía la hermana. Dios se mueve en medio de la alabanza. Dios se mueve en medio hasta de un saludo, Dios te bendiga. Dios se mueve en medio de nuestro gesto, porque muchas veces nosotros restamos las bendiciones y creamos incredulidad en nuestros hermanos, hasta por nuestros propios gestos, por nuestros actos, nuestras acciones. Retenemos esa bendición, le creamos esa ceguera a esa persona. Pero Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y Dios simplemente quiere quitar la ceguera de la humanidad. Ya nosotros no somos ciegos. Nosotros somos ciegos si nos olvidamos dónde estamos, si nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ya nosotros dejamos de ser ciegos. Ahora nosotros estamos en entera obediencia. Y cada acción que nosotros hacemos, sí, tenemos el perdón de Dios, pero estamos en desobediencia. Pero Dios quiere cambiar la ceguera de la humanidad. ¿Y quiénes van a cambiar esa ceguera de la humanidad? Dios no va a bajar y va a ir a predicar, somos nosotros. Nuestro testimonio, nuestra palabra. Me gusta algo de El Salvador, y es que a veces yo camino por las calles, bueno, desde que llegué, camino por las calles y Dios te bendiga, yo no sé ni quién es. Pero me saludan y me dicen Dios te bendiga, y yo digo, amén, Dios te bendiga. A veces me dicen, Dios te bendiga, maestro. ¿Eres maestro? Dios bendiga, pastor. Creo en su palabra. Y también creo en su palabra que soy maestro. Pero recibo la bendición. Y me gusta eso del Salvador. Todos conocemos la palabra. Todos decimos Dios te bendiga. Quiere decir que en algún momento hemos escuchado la palabra. En algún momento hemos escuchado la verdad. Pero no quiere decir que todavía no hay almas que rescatar. Todavía tenemos vecinos que en algún momento fueron a la iglesia. En algún momento asistieron, pero dejaron de asistir. Y el testimonio de la salvación no es privado. Nuestro testimonio debe ser público. Debemos predicar, debemos enseñar. Debemos alertar, debemos hablar con nuestros vecinos. No importa que asistan a otra iglesia, no es que nos vamos a traer aquí como decía el pastor Díaz. Yo no me traje al hermano Roberto, él vino solo. No. Pero tengamos comunión, tengamos conversaciones éticas en la palabra. Tengamos conversaciones que edifiquen nuestra vida, que edifiquen el templo de Dios que somos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Edifiquemos nuestro cuerpo. Hablemos con nuestro vecino. Vean que ese vecino me cae bien mal. No, que no me cae bien mal. No me cae mal. Vecino, usted me cae mal, pero en Cristo somos hermanos. Yo lo amo en Cristo. No, cosamente. Porque ese es el verdadero testimonio al que Dios nos ordena que vayamos y predicamos, salgamos de nuestras casas, salgamos de la iglesia, salgamos de nuestra comunidad. Dejemos de estar cómodos, porque hay muchas almas que se están perdiendo. Hay muchos niños. Yo siempre soy de hablar del relevo generacional, porque yo siempre digo a mi esposa, ya yo viví bastante, ya yo sé mucho. Ahora nos toca cuidar de esos niños para que ellos disfruten no lo que nosotros disfrutamos, que disfruten lo que Dios les puede dar. Oremos por nuestros hijos. Señor, en la noche cuando está dormido, Señor, yo declaro que él va a ser un pastor, que declaro que va a cantar alabanza, que va a evangelizar, que va a viajar por el mundo hablando de tu palabra. Oremos por nuestros esposos, oremos en nuestras casas. Hagamos milagros, porque los
los milagros que Dios hizo, dice que nosotros haríamos cosas mayores, pero no hemos visto que el mar se abrandó todavía, ¿verdad? ¿Y por qué no sabía? Puede ser porque nosotros mismos no hemos creído. O tal vez no ha habido la necesidad, porque no hemos tenido que salir huyendo de nadie. Pero el mar en dos, gráficamente para nuestras vidas, es la imposibilidad de muchas veces de lo que Dios quiere desencadenar, no solamente para nosotros, sino para todos nosotros, o por medio de nosotros. Ese es el mar en dos que Dios va a abrir allá afuera, lo que Dios quiere desencadenar. Dios desencadenó al día de hoy que por medio del testimonio de este ciego, nosotros y muchos más pudiéramos escuchar este mensaje y esta enseñanza. Eso quiere decir que nosotros debemos quedar para la historia escrito de que también fuimos parte del proceso para salvación de todo lo que nos rodea, de todo nuestro entorno. Yo sé que Dios ha hablado en nuestras vidas, no lo digo por ahora, yo sé que Dios ha hablado en nuestra vida en cada uno de nosotros. Y yo les digo, crean en lo que Dios les ha dicho. Crean en que su milagro va a pasar. Crean que el entorno donde ustedes viven va a cambiar. Ese hijo rebelde, ese padre, ese esposo, ese abuelo, esa abuela. Bueno, un testimonio de mi esposa. Un día su padre estuvo en el hospital, muy apartado de los caminos del Señor, pero bueno, pensó que iba a morir. Gracias a Dios no murió. Yo lo estimo mucho y lo quiero bastante. Pero cuando estuve en el hospital, lo primero que hizo fue: Jocelyn, yo quiero aceptar al Señor. Nuestro testimonio puede cambiar el último segundo de vida de una persona. Nuestras palabras nos identifican allá afuera, que no somos el común y corriente. Nuestras palabras nos identifican ante la humanidad de que nosotros ya no somos ciegos, de que nosotros éramos ciegos antepasados. Nuestros antepasados y nuestros pasados eran ciegos, mas ahora nosotros hemos visto la entera salvación y somos libres de todo pecado porque hemos creído en un Dios que salva, sana y libera de todo pecado. Hemos creído en ese Dios y nuestro testimonio va a edificar a otra persona porque nos va a ver diferente. Los padres de este ciego no testificaron el milagro porque el mismo pueblo, los judíos, que dijeran que él era el Mesías, iban a ser sacados de la sinagoga. Si seguimos leyendo lo vamos a ver. Y le dijeron: ve y pregúntale por qué ya edad él tiene como para responder. Qué fácil es librarnos de toda culpa. Pero nosotros somos hijos de Dios y sabemos que no importa lo que nos vaya a suceder, porque nosotros vamos a testificar su palabra dentro y fuera de este lugar. En todo lugar lo vamos a testificar. En todo lugar vamos a decir: sí, Dios hizo un milagro en nuestra vida y nos cambió. Y lo que era yo antes, porque el mundo no va a criticar, el mundo va a decir: pues que este era borracho antes, que este era bolo antes. Bueno, yo lo era, pero ahora yo fui lavado por la sangre de Cristo, yo soy salvo y yo te vengo a testificar que en el nombre de Jesús te arrepientas de tus pecados y ven conmigo a la iglesia para que experimentes un nuevo ser. Eso es lo que Dios quiere en nosotros y eso fue lo que no hizo los padres, eso fue lo que no hicieron los padres de este ciego, eso fue lo que no hicieron. Pero el ciego no le importó porque yo creo que el ciego también sabía que si él declaraba que él lo había sanado, él también iba a ser expulsado. Pero cuando nosotros creemos, no nos importa lo que el mundo nos puede hacer. No nos importa, el mundo no nos va a matar. Pero no nos importan las
críticas del mundo. Mira, allá va la familia Segundo. Allá va la familia Segundo, mira, qué tontos son. No están viendo que los niños se van a resfriar bajo la lluvia. Mira, ya viene el hermano con su familia, bajo la lluvia, ve que hace viendo televisión, descansando para ir a trabajar mañana. No importa lo que el mundo diga, porque nosotros vamos a recibir. ¿Qué vamos a recibir? Una bendición. Vamos a seguir nuestro nombre va a seguir escrito dentro de la vida, y eso es lo que importa. La salvación. No importa lo que el mundo diga. Porque va a llegar el momento en que el mundo va a decir, yo quiero ser como él. Porque si él pudo cambiar, yo puedo cambiar y mi familia puede cambiar. Muchas familias se desintegran. Porque nosotros no hemos testificado bien lo que somos en Cristo dentro de nuestra comunidad. Y vemos muchas familias desintegradas. Vemos muchas mujeres en sus hogares con niños, mientras que el esposo está, y me ha tocado ver mucho aquí en El Salvador, mientras que sus esposos están tirados, durmiendo en los parques, o está tirado en una cantina, o está tirado en una esquina, y el siguiente día va como si nada, y la esposa viene y lo carga, y llega a su hogar, y ese hogar está destruido, porque no ha conocido al Dios de salvación, al Dios de poder. Solamente lo ha escuchado de lejos, pero no lo ha vivido, porque cuando nosotros llegamos a la palabra como este ciego, vivimos una experiencia en Cristo y no la podemos abandonar, porque este ciego ya no quería ser más ciego, ya él pudo ver. Y yo no creo que él iba a retractarse y decir, no, yo quiero volver a ser ciego porque extraño cuando estaba allá viviendo en Limona, porque ahora le tocó trabajar. Vamos a verlo así. Ahora le tocó trabajar, ya no podía pedir limosna. Pero es que Dios no escoge vagos. Dios quiere personas. Dios escoge personas ocupadas. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, seguimos ocupados. Dejemos de pensar que simplemente venimos a la iglesia a escuchar. Allá afuera hay unas personas que necesitan escucharnos a nosotros. Este ciego no tuvo miedo. Y mira cómo levantaban falso, decían, no, este no es él, ese es otro. Y así van a decir, no, es que ese no es él. Acuérdate que él lo veíamos siempre allá en la esquina tirado borracho. Acuérdate que esta hermana la veíamos siempre afuera cargando al esposo. No, ya no van a decir eso. Ahora van a decir, sí es él. Lo que pasa es que algo sucedió en él y yo quiero saber qué es. Vamos a seguirlo porque yo quiero ver dónde va. Dios en esta enseñanza no solamente nos muestra el milagro, Dios nos muestra que Él es maravilloso, que Él es el centro de todo, que no hay otro camino. Y cuando nosotros leemos en Isaías, dice que Dios iba a sanar los ciegos, iba a quitar las cegueras. Entonces, todos los mensajes que nosotros